a ver cómo se va a ir avanzando para la elaboración de la parte que tiene que ver con el estudio administrativo. Eso vamos a ver de la presentación. Igual, yo creo que ya con la tercera clase podemos ir pensando a ver qué hacemos primero. No sé si les paso un seminario, un cuestionario, si les paso un video, a ver cómo se sienten. Acuérdense que tenemos que ir haciendo evaluaciones de las tareas que tenemos la BBU, entonces el seminario, para ver qué podemos implementar a partir de la otra semana. Adelante. ¿Le llegó la presentación? Sí, ya me llegó. Gracias. Profe, no sé si alguno me puede proyectar mi presentación, es que mi compu no sé, como que no. Alguien que tenga una buena conexión para que la subas, entonces, Andrea, tienes que subirla pasarla por correo o por WhatsApp. Para que... Yo la puedo subir cualquiera de las dos. Yo la tengo. Bueno, yo creo que tenemos ya 10 minutos para que tenemos a 23 personas, 28 personas, 5 personas. Recuerden que yo estoy, bueno, saludo a todos porque aquí estoy anotando quienes llegan. Cuando alguien se retira, igual aquí me aparece que se retiran. Recuerden que hay un valor, un porcentaje que tiene que ver con la participación y yo para eso hago esto de saludarlos y de que me escuchen. Y entonces igual, dependiendo de los que están presentes, después de ese 10% de las notas lo estoy considerando de acuerdo a si participan o no participan y si se pegan o no se pegan para la clase. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase. Hoy tenemos una presentación de los cursos que corresponden, que están definidos en el programa, de los temas que estoy viendo. Este es un complemento, entonces igual a lo primero que estudió, lo que planteó la semana pasada. Vamos a ver entonces todo lo que son los aspectos públicos teóricos que tienen que ver con la formulación del estudio administrativo. Y sobre todo, lo más importante es qué de eso podemos contextualizar con nuestro proyecto, con el proyecto que ustedes están trabajando. Ahí es donde nos damos cuenta si estamos entendiendo los conceptos, esos conceptos se contextualizan a la hora de elaborar un estudio administrativo para integrar el proyecto que al final del año es el que vamos a tener y el que va a presentar a la comunidad o a la organización para la cual estén trabajando. Entonces igual vamos a hacer la presentación. Usted me dice, profe, ¿cuándo la... Sí, perfecto. Eri, buenos días. ¿Escuchas? Buenos días, profe. Entonces, vamos a escuchar a la compañera con la presentación. Igual, recuerden, a pesar de que es a 1 o 2 estudiantes los que les toca hacer la presentación, todo el grupo debe estar igual haciendo la lectura. Acuérdense que tienen los libros para que simplemente deben estar haciendo la lectura y la idea no es venir a escuchar y solamente a ver de ahí que yo absorbo, sino que es más bien ustedes se dan cuenta la forma como cada uno interpreta, la forma como cada uno organiza estos temas para presentarlos y entonces más bien hacer aportes y reflexionar si está, qué les parece y ya ustedes han contextualizado. Si no, me parece que no tiene sentido que un estudiante, entonces a él le demos la responsabilidad solamente de ver ese tema de lo que la idea del clase es precisamente que participemos, que preguntemos, que complementemos. Aquí no se trata de hacer ver a la estudiante de que está mal, no, sino más bien es cómo entre todos, después de que ese reto, cómo entre todos manejamos esos temas, los contextualizamos a nuestros proyectos y que de eso es lo que nosotros tenemos que guardar para siempre recordar a la hora cuando mañana nosotros elaborar un proyecto.
Entonces yo les pido, por favor, que participen, que de la presentación vean los puntos importantes, que ojalá al final de de toda presentación hacer un resumen, vean las palabras claves, acuérdense que es algo importante, a pesar de que a mí me gusta mucho eso de toda lectura, sacar un resumen, de toda presentación al final hacer un resumen, igual eso creo que les puede servir en su vida profesional, y entonces igual, porque no lo implementamos aquí, eso se va a ir construyendo, eso se va a ir cada vez uno implementando más, cada vez se siente uno con mayor metodología de trabajo, y yo creo que de eso depende que una persona diga, bueno, vea, es una buena exposición, hablaron pausadamente, las diapositivas no estaban cargadas, dominaba el tema, explicó, después la generalidad, y fuera de eso nos queda un resumen en la página actual para poder pasado de todo. Entonces, espero que recuerden, insisto, es importante la participación de todos, la reflexión constructiva, los aportes. Ahí tenemos proyectos de diferente índole con los cuales podemos, en algunas partes, darle provecho a la presentación. Bueno, Andrea, adelante. Entonces, coordinas con quién. Mami, ¿tú le vas a hacer la presentación? No, Sharon. Sharon, ok, vale. Entonces, Sharon, amplía la pantalla y le indicas a Andrea cuándo puede empezar. Andrea, acuérdate despacio, tranquila, tenemos el tiempo suficiente, y solo una presentación, y por lo tanto, entonces igual yo la vi, yo ve que las diapositivas la revisé, me parece que está bien, entonces todo es tranquila, despacio, que tenemos todo el tiempo suficiente. Adelante, Andrea. Está bien, gracias, profe. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar hoy acerca del desglose analítico de objetivos y la planificación del proyecto. Bueno, ¿en qué consiste el desglose analítico de proyectos? Básicamente tenemos un conjunto o una serie de actividades durante todo el proyecto. ¿En qué consiste el desglose analítico? Pues en desagregar esa serie de actividades de la etapa de operación del proyecto hasta el nivel de tareas y de responsabilidades. La siguiente, Sharon. ¿Qué se pretende con este desglose? Se pretende determinar el total de elementos y de recursos que se necesitan para el producto final deseado. Bueno, estas actividades se deben ordenar según el objetivo específico del desglose, que se elabora a partir de las 3 etapas del ciclo de vida del proyecto. ¿Cuáles son estas 3 etapas? Financiamiento y negociación, diseño final y la inversión. Bueno, yo agarré y lo contextualicé con el proyecto de nosotros. Hice un desglose de objetivos parecido al que venía en la lectura, pero con respecto a al proyecto de Sharon, José y yo. Entonces, en el objetivo puse gestión de los recursos que serán necesitados para el proyecto. En las actividades puse revisar inventario. Bueno, es que nosotros las actividades, las tareas, los indicadores y cómo lo vamos a verificar, lo habíamos hecho ya cuando habíamos hecho es que no recuerdo cómo era que se llamaba. Bueno, el PER que hicimos. Entonces, con base en ese desglose que ya teníamos de tiempo, todo esto, yo monté este ejemplo que está ahí presentado. Ajá. Andrea, ¿por qué no explícanos un poquito de qué se trata tu proyecto para poder entonces contextualizar esto que ustedes nos están presentando, por favor? Ok. Bueno, vean, mi proyecto, o bueno, nuestro proyecto trata de ampliar una escuela de música, tanto en instrumentos como en
en instrumentos. Actualmente solo hay un profesor, entonces el profesor, si son muchos estudiantes, no va a poder abarcar él solo la cantidad de estudiantes. Un momento para quitar para que no suene eso. Entonces básicamente es eso, la ampliación de una escuela de música. Entonces, si quieren le leo las actividades para que entiendan un poquito cómo qué es lo que vamos a hacer. Primeramente vamos a revisar inventario y se va a dar la explicación de la posible ampliación. Después, seguidamente vamos a hacer la propuesta de ampliación de cupo de estudiantes. Después, la integración del personal, se hicieron facturas pro forma, recolección de insumos y acondicionamiento de infraestructura de ser necesario. Y luego ya entregar el producto final. Luego en las tareas, reunión con la municipalidad y miembros de la escuela de música, contactar posibles entes financieras o fuentes financieras, elaboración de la lista de fuentes más adecuadas y formalización de la inversión. Después, en cómo vamos los indicadores serían el número posible de inversores, la cantidad de entidades contactadas y documentación de formalización de inversión. En la verificación serían las inversiones recibidas, la aprobación de apertura y el plan de desembolso de la inversión. Si gusta ya me puede pasar la diapositiva, Sharon. Bueno, no. Se me olvidó decirle o aclarar que estas actividades del ejemplo anterior no siempre están ordenadas cronológicamente conforme al proceso, digamos, como que usted inicia aquí y termina aquí, sino que estas actividades están ordenadas según el desglose analítico y no en secuencia general del proyecto. No necesariamente, por ejemplo, aquí como que a nosotros se nos acomodan unas actividades para que parezca que va en un proceso, pero dependiendo del proyecto no va a quedar así, digamos, depende, no sé, tiene que empezar por una licitación o un permiso o una cosa así. Eso depende de cada proyecto. Ya ahora sí puede pasármelo, Sharon, gracias. Bueno, la planificación del proyecto. Primeramente me gustaría iniciar mencionando que existen softwares especializados para este proceso. Sin embargo, nosotros digamos, en este contexto o en esta vivencia que tenemos, lo vamos a hacer manualmente. Ustedes se preguntarán, ¿y en qué consiste la planificación de un proyecto? Pues es todo lo que abarca con la identificación, organización y el ordenar de una secuencia lógica de actividades, iniciando con el proceso de ejecución hasta el proceso de operación, para el cual es necesario calcular el tiempo de cada actividad con el fin de que se logre comprender el procesamiento del proyecto, dándole sentido al ciclo de vida de un proyecto. Siempre se debe respetar como de ese rol o mecanismo que se ha implementado desde el principio del curso, que nos hablaba el profesor del ciclo de vida del proyecto. A este nivel, digamos, cuando llegamos a este nivel de la planificación del proyecto, ¿qué debemos tener? Pues tenemos que tener muy claros el desglose el desglose analítico de los objetivos. También ya se tiene que contar con detalle de los objetivos de estudio de factibilidad, los cuales le dan sustento a los procesos de la planificación. Por tanto, se va a tener buenos resultados finales. Y
Esto es importante porque, digamos, se cumpliría, al usted tener una adecuada planificación del proyecto, se van a cumplir los objetivos que usted tenía planteados y su nivel de alcance va a ser muchísimo mejor, perdón, que si usted no seguía con el desglose de objetivos y con la planificación del proyecto. Entre las palabras claves que yo encontré, pues obviamente estudio de factibilidad, resultados finales, planificación, organizar, identificar y ordenar. También es importante que esto lleve una secuencia lógica. Y también entre las palabras claves están inversión, negociación y financiamiento. Y eso sería. Ok, muy bien, Andrea. Vamos a ver, vamos a devolvernos, vamos a sacarle más provecho a la presentación. Ok, eche más para atrás, vamos desde un inicio, por favor, Charo. Ok, ahí. Vamos a ver. No, Andrea. Yo necesito del grupo, sobre todo las compañeras de Andrea del proyecto, si hacen falta apoyar y dar más elementos sobre el proyecto para contextualizar estos dos puntos que son importantísimos. Igual ustedes lo pueden hacer, pero me gustaría de parte del grupo, cuando hablamos del glose analítico de objetivos, yo igual me voy a poner en el caso de ustedes a partir de lo que ustedes han hecho con su proyecto. Ustedes en el diagnóstico, cuando hicieron el diagnóstico, ustedes hay un micrófono ahí, como activado ahí, por favor. Ajá. Cuando ustedes elaboraron el diagnóstico, ustedes plantearon unos objetivos, un objetivo general y unos objetivos específicos. Cuando hicieron el estudio de mercado, plantearon objetivos, objetivo general y objetivos específicos. Cuando hicieron el estudio técnico, plantearon objetivo general y objetivos específicos. E igual me imagino que ahorita en el estudio administrativo van a plantear objetivos generales y objetivos específicos. Cuando hablamos de desglose analítico de objetivos, pensando en todas las actividades que hay que igual tener claridad de ellas, y de esas actividades son las que vamos a planificar su ejecución. ¿De qué objetivos estamos hablando aquí en el desglose analítico de objetivos? Que alguien me indique a ver qué es lo que estamos pensando. Es recoger todos los objetivos generales y recoger todos los objetivos específicos. ¿Cuáles son esos objetivos específicos que estamos visualizando aquí en el desglose analítico de objetivos? Profe, son los específicos. ¿Los específicos de qué? ¿De todos los estudios que hemos realizado? De todo el proyecto, porque es el desglose de actividades que se van a dar durante todo el proyecto. Entonces, es hacer un copy-paste de todos los objetivos específicos que ustedes tienen en los estudios anteriores, y a partir de eso es que entonces igual vamos a ver cuáles son las actividades. Pues tal vez no un copy-paste, pero esa es la base, siguiendo la base de lo que usted ya había planteado durante todo el proyecto, es con eso que usted se va a guiar para hacer el desglose de los objetivos. ¿Qué dicen de este compañero? Yo concuerdo con lo que dice Andrea, profe. Ok, a ver si nos ubicamos. Estamos hablando entonces de que estamos elaborando un proyecto de inversión. Ya tenemos estudio técnico donde ahí, como ella lo indicaba, por ejemplo, utilizó ya hay la secuencia de actividades para la parte de lo que se va a hacer, está debidamente clara. Ahora, necesitamos en el estudio administrativo que donde tenemos claridad de que debe haber una persona responsable de la administración de ese proyecto, por la inversión que se hace, por lo que y que según las diferentes
partes que hemos visto del proyecto, sabíamos que hay una fase de inversión, después de esa fase de inversión hay una fase de ejecución y después hay una fase de operación, ¿no es cierto? Ok, una vez que ya sabemos qué es lo que hay que hacer en el proyecto, qué es lo que hay que invertir, estamos entonces determinando, ok, quién va a ser el administrador y cómo es que se va a administrar. Para administrar entonces bien ese proyecto, entonces se necesita nuevamente hacer un desglose analítico de objetivos. Pero estamos pensando que este desglose analítico de objetivos, tiene que ver con las actividades que se van a desarrollar. No podemos tomar todas las actividades que habíamos descrito. Si ustedes se van, por ejemplo, y le dan un copy-paste a todas las actividades que ustedes pueden tomar, a los objetivos específicos, a todos los objetivos específicos que ustedes definieron para cada uno de los estudios, al final esto se les hace una cosa monstruosa. Hay nuevamente que en estos momentos reestructurar el proyecto y a partir entonces de los diferentes y de lo planteado en esos estudios, teniendo claridad de las actividades que hay que analizar, nuevamente organizar una serie de objetivos sobre los cuales entonces ustedes van a plantear ahora sí y van a seleccionar cuáles son las actividades importantes. Porque recuerden que ahora en la próxima clase viene una actividad muy importante con el estudio administrativo, de la cual ustedes ya realizaron en el estudio técnico, que es hacer un cronograma, montar el PER, montar el ABS, que es el que organiza entonces ahora esas actividades, considerando el tiempo. El tiempo es fundamental, sobre todo porque una semana, un día, un mes que se pase de una actividad, eso va a implicar costos. Entonces, a ver si me voy a entender. Entonces, lo que hay que es, en el estudio administrativo, nuevamente reorganizar el proyecto y plantarse algunos objetivos que integren, ahora sí, que integren todas las actividades. Pero no puede ser un copy-paste de cada uno de los objetivos específicos, porque los objetivos específicos fueron específicos para cada. Aquí ya estamos viendo el proyecto integralmente. Entonces, hay que. Perdón. Pero entonces lo que yo decía está bien, de que, digamos, no es agarrar y pegar los objetivos, sino guiarse conforme a lo que usted ya se ha planteado y seleccionar, tal vez es que no me expliqué bien, seleccionar esas actividades primordiales que debemos proyectar en el desglose analítico de objetivos. Correcto. Y para esas actividades, entonces, plantear una serie de objetivos específicos ya en términos generales del proyecto y de integrando los diferentes estudios. Entonces, por eso es analítico de los objetivos. Y a partir de los objetivos específicos que definimos en cada uno de los estudios, ahora vamos a hacer un análisis de esos objetivos y vamos a plantear una serie de objetivos que nos permitan integrar las actividades y ahora sí ver una secuencia lógica total del proyecto. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a respaldar con el PER, con el ABC o con el ABC. Ahí entonces vamos ya a definir cuáles son las fechas, ya eso de la próxima semana nos van a explicar cuáles son las fechas, el tiempo menos, el máximo, cuál es la holgura, para entonces darnos de cuenta de que hay una muy buena planificación de cómo se van a ejecutar las actividades considerando el tiempo. Entonces en eso igual estamos, recuerden que deben ustedes entonces plantearse esos objetivos específicos ahora para ver todo el proyecto y a partir de ahí entonces ahora sí organizar las actividades. Entonces hacer actividades que tienen que ver con la parte de la organización, que tienen que ver con la contratación de personal, que tienen que ver con la parte de contratación de personal, de contratación de materiales, de equipo, de infraestructura, etcétera, etcétera. Porque los grandes campos que necesitamos visualizar es el que estamos en la fase de ejecución. ¿Ejecución de qué? De la inversión. Recuérdense que los dos grandes momentos del proyecto son inversión y operación. Ahora, en la fase de inversión, una vez que se negocia, que es lo que una vez que nosotros tenemos el proyecto listo, se va a negociar el proyecto, ahí el inversor nos dice si está bien o no está bien, y ahí el inversor nos dice, bueno, de acuerdo al programa de actividades que usted me presenta y de los tiempos que usted me presenta en el ABC o en el PER, este proyecto está proyectado para 3 años o para 2 años. Bueno, analizando nosotros las actividades que evalúa el proyecto, puede decirle
no, pues este proyecto hay que recortarle 6 meses, hay que recortarle un año. Entonces, nuevamente se lo devuelve al que lo compró y readecúa nuevamente entonces las actividades, las organiza de acuerdo a la persona o al ente que nos va a financiar, y entonces ya ahora sí viene la fase de ejecución, no de operación, de ejecución, hasta poner el proyecto listo para que opere. ¿De qué se trata eso? Ok, bueno, hay que mejorar infraestructura, hay que traer equipos, hay que personas, etcétera, etcétera. Esa es la fase de ejecución en la fase de inversión. Entonces, una vez que ya definimos en la fase de ejecución qué es lo que se necesita ejecutar, e inclusive yo les mencionaba de que hay que proyectar en aquellos casos que lo amerita, sobre todo en los proyectos donde espera que haya rentabilidad, en la fase de operación hay que proyectar ahí 3 meses en un flujo de caja donde tiene una cantidad de dinero para operar los 3 primeros meses, mientras el proyecto empieza a recibir ingresos. Y ya después de los 3 meses, entonces ahora sí, ya el proyecto se empieza a autosostener. Pero esos 3 meses iniciales en proyectos de inversión hay que considerarlos en la fase de ejecución, y eso sobre todo en la parte del estudio financiero lo vamos a ver cómo es que se trabaja. Pero desde ahora necesitamos definir eso. ¿Por qué? Porque el otro elemento que tiene que ver con la parte administrativa es cómo va a administrar el presupuesto y de qué plata estamos hablando. Entonces aquí, ese dinero que vamos a necesitar en esos 3 primeros meses, necesitamos meterlo en el presupuesto. Ok, entonces estamos por acá, entonces estamos con el desglose analítico objetivo. Entonces igual mire que aquí hay que hacer un recuento, hay que organizarse mentalmente, hay que discutir entre los compañeros cómo organizar esos objetivos y luego cuáles son las actividades que vamos a organizar. Pasa a la otra, Sharon, por favor. Sharon, ¿puedes pasar la otra? Ok, ¿cómo se deben ordenar las actividades? Aquí tú mencionabas, Andrea, de que pareciera de que el tiempo no es fundamental y de que no hay una secuencia lógica. Sí debe haber una secuencia lógica porque, insisto, viene la presentación, la próxima presentación que tiene que ver con el PER y con el ABE, que son instrumentos en los cuales hay una secuencia lógica. Debe haber una secuencia lógica. Bueno, yo me quedé con lo que dice la lectura, y dice que las actividades no siempre estarán de acuerdo a la cronología del proceso. Pues que la secuencia está en función de los objetivos del desglose y no en función de la secuencia general del proyecto. Por eso fue que yo dije que el tiempo no importaba, porque desde que se hacen las actividades el tiempo ya está establecido. Sin embargo, el orden en el que aparece en el desglose puede variar. Eso fue lo que yo quise decir. Ok, pero entonces volvemos. A mí me parece que está bien lo que estás indicando. Solo que pensando entonces en lo que viene de lo que significa la formulación del estudio administrativo, sí necesita que este desglose analítico de los objetivos tenga una secuencia lógica. Es decir, usted no va a poner objetivos específicos del estudio técnico adelante del estudio de mercado. Usted primero va a tener que entonces plantear todo lo que tiene que ver con el estudio de mercado, todo lo que, y después entonces viene con el estudio técnico y después con el estudio administrativo. Y no voy a entender, es decir, que las actividades sí deben de tener secuencia lógica, porque para hacer usted el ABC o el PER, usted necesita tener una secuencia lógica en el tiempo. Es decir, usted inclusive mire que hay actividades que se pueden estar realizando en el mismo momento, o en la misma semana, o en el mismo mes uno de fin. Y es precisamente para eso, para poder determinar cuál es la secuencia lógica y para poder darnos cuenta cuál es el tiempo mínimo o máximo que el proyecto va a tener. Entonces, sí es importante de que empecemos a pensar, es decir, y es de entender, una cosa es lo que uno cree, lo que uno está proyectando, y otra cosa es que en la realidad pueden haber esa variación, pero bueno, de eso se trata los estudios, sobre todo el estudio administrativo, se trata de proyectar efectivamente cuál es la ruta crítica, y a partir de eso cuál es el tiempo mínimo, y a partir de eso cuál es el tiempo máximo, y a partir de ahí, de si se salió o mínimo o máximo, y eso puede afectar el proyecto. Entonces, lo que está indicando la lectura es que, a pesar de que uno
trata de hacer esto, mire que sí debe haber una secuencia lógica y que para eso entonces se hacen esas figuras, ese mínimo y ese máximo, porque todo eso significa inversión a la hora de que disminuya o que nos pasemos de. Es decir, no te estoy diciendo que está mal lo que dijiste, Andrea, no, sino que es pues una forma de cómo interpreto yo la lectura. Ok, vamos con la otra, por favor. ¿Claro? Bien, aquí. Entonces, el proyecto de ustedes es un proyecto que está ubicado ¿en dónde? Claro, ¿dónde está ubicado el proyecto? Alajuela, en Poal de Alajuela. Es un proyecto que está liderado, que va a ser liderado por quién? Andrea. la municipalidad. La municipalidad. ¿Y se trata de qué es? Tratar de, bueno, ampliar el cupo de estudiantes, ver si es necesario a la hora de ampliar el cupo de estudiantes, ampliar la infraestructura, dependiendo de qué tanta población esté interesada. Y dependiendo también de la población que esté interesada en inscribirse en la escuela de música, ver si se necesitan otro profesor o dos más. Ok, entonces, ¿de qué se trata? Ok, la municipalidad en estos momentos está tratando de presentar o de tener un proyecto en el cual se amplíe el servicio que a través de una escuela de la localidad que se está dando, donde ha habido una escuela de música, donde tienen sus instrumentos, donde hay un profesor asignado por el MEP. Ahora se está buscando tener un proyecto de inversión para ampliar entonces la cobertura, para poder entonces darle mayor participación a todos los jóvenes y argumentos, y creo que es abierto de la comunidad, pero para eso entonces necesita igual nueva infraestructura, nuevos profesores y nuevos equipos. Es por ahí, ¿no es cierto? Entonces vean cómo yo les organicé o cómo uno se organiza mentalmente. ¿Qué es lo que necesita? Entonces necesita nueva infraestructura, nuevos equipos, nuevos instrumentos y nuevos profesores. ¿Para qué? Una vez con esos tres grandes elementos, entonces hacer una convocatoria a la comunidad para ver, cuántas personas van a llegar. Ya se hizo un estudio de mercado en donde se identificó la población, en donde se identificó cuáles de ellos podrían ser el potencial que tendría la escuela, y de acuerdo a eso entonces se elaboró una oferta para esos estudios de mercado, se elaboró una oferta que el proyecto estaría en capacidad de producir. Entonces, a partir de eso, entonces ya se tiene cuántos equipos se necesitan, cuántos materiales, cuál es la infraestructura, todo eso. Ahora sí, entonces con esos tres grandes componentes. Mira que yo lo estoy haciendo a partir de lo que yo conozco. Ustedes pueden meter otro elemento más o otros elementos más y a partir de eso entonces plantear los objetivos del proyecto a grosso modo. Y a partir de entonces, de esos objetivos que yo estoy fijando, entonces cuáles serían las actividades que yo tendría que hacer ahorita para llevar el control desde el. De esa manera, entonces, el desglose analítico objetivo, entonces el objetivo aquí, gestión de los recursos que serán necesarios para el proyecto. Ese es el objetivo que nosotros nos estaremos refiriendo. Aquí deberían, ¿no creen ustedes que debería ser más bien entonces el primer objetivo? Tiene que ver entonces con qué? Porque la gestión de los recursos que serán necesitados para el proyecto, ¿cuándo y dónde es que la realizamos? No, Andrea, no te estoy, Andrea, a ti, sino quiero que el grupo participe, por favor. Les pregunto, la gestión de los recursos que serán necesitados para el proyecto, ¿cuál es el respaldo de ellas y en qué momento es que vamos a gestionar esos recursos? Alguien que, no de los compañeros que están disponiendo ni del proyecto, otros. Porque si no, creo que me están entendiendo de lo que estamos hablando. Yo les pregunto, estamos formulando un proyecto de inversión
¿Para qué? ¿Para qué formulamos el proyecto, el anteproyecto? El proyecto que al final vamos Profe, a tener ese... ¿Perdón? la idea es para ver si es factible o no, si tiene viabilidad. ¿Qué tipo de viabilidad? Adelante vamos a ver de qué viabilidad. Pero en términos generales, el proyecto es para qué. Sí, para realizar las actividades, pero ¿cómo realizo las actividades? Para solventar una necesidad. ¿Por qué se llama proyecto de inversión? Hay que invertir en algo, en todo eso que estamos definiendo aquí, en los objetivos, en las actividades. Pero ¿cuál es la finalidad del proyecto de inversión? ¿Cuál es la finalidad del proyecto de inversión? Es conseguir la inversión. ¿Cuál es la inversión? Los recursos que necesitamos para suplir la necesidad mediante las actividades que van a implementar que estén marcadas dentro de objetivos y de metas definidas, ¿o no? Por eso se llama proyecto de inversión, porque necesitamos los recursos. Sin recursos financieros, las actividades no se van a poder realizar. Y si las actividades no se realizan, no se va a dar cumplimiento a los objetivos. Y si los objetivos no se cumplen, entonces la necesidad no se va a satisfacer. Entonces, la gestión de los recursos que serán necesitados para el proyecto se gestionan con un proyecto debidamente formulado. ¿Qué significa un proyecto debidamente formulado? Un proyecto en el cual se demuestre la viabilidad técnica, la viabilidad financiera, la viabilidad legal, la viabilidad administrativa, la viabilidad ambiental. Que eso es lo que estamos haciendo con los diferentes estudios. Y al final, demostrar que el proyecto es viable, por ejemplo, administrativamente, al final del documento tenemos que indicar y demostrar que el proyecto es viable administrativamente con toda la propuesta que se está haciendo. Con todas esas viabilidades, entonces, es que el proyecto que estamos elaborando, que hemos elaborado, cumple con los requisitos para la persona o para la entidad que financia el proyecto para decir, tiene el 100% de los recursos para que entonces ahora sí. Entonces, aquí me parece que, volviendo, entonces, si el desglose analítico de objetivos es algo que tenemos que nuevamente construir a partir de los objetivos que tendríamos de los diferentes estudios que hemos hecho, entonces aquí tendríamos que ordenar 3 objetivos específicos, 4. Yo inicialmente vería el primer objetivo, tiene que ver entonces con la infraestructura, con la adecuación del lugar para poder impartir las clases. 2, el otro objetivo específico tiene que ver con la compra de todos el equipo. Y 3, serían 4. 3 tendría que ver entonces con la preparación y todo el proceso de cuáles van a ser el cuerpo docente que va a trabajar. Y por último, el de la atracción de los estudiantes. Ahí tendríamos 4 objetivos específicos. Ahora sí, para esos 4 objetivos específicos, ¿qué actividades debo hacer? ¿Qué tareas debo hacer? ¿Cuáles son los iniciadores? ¿Cuáles son los líderes? Sí, estamos de acuerdo, sí me siguen. Vean que esto mismo para cada uno de los proyectos deben hacerlo. Y volvemos, con esto no estoy diciendo que lo que planteó Andrea está mal, no, sino cada uno interpreta y esta es la interpretación que ella hizo. Pero vean, vuelvo a repetir, entonces hablamos de objetivos específicos. La gestión de los recursos es algo macro que hay que tenerlo y que va relacionado con proyecto de inversión. Es inversión porque necesitamos conseguir esos objetivos. Entonces, vuelvo y repito, aquí son los objetivos específicos que nuevamente yo disgrego, o inclusive no estamos tan finos. Yo diría que son grandes agregados en los cuales yo voy a ubicar las actividades, siguiendo la secuencia lógica de la materia de marco lógico, que es la que sobre la cual Andrea planteó esto y el documento lo plantea. Serían ahí, si uno se va a la matriz, ahí podemos tener el fin, el propósito, pero veámoslo de esta manera, déjenlo así como están, objetivos, y entonces organicen los objetivos en 3, 4, 5 aspectos macros, 5 componentes macros, en los cuales ustedes van a disgregar todas las actividades
se vea entonces sobre todo la inversión, las actividades, para ver en qué es que se va a invertir y cuál es el tiempo que se va a demorar para realizar cada una de las actividades. Si me siguen, compañeros, recuerden que este es un cuadro que es fundamental que en la fase del estudio administrativo vaya y que igual, mire que ustedes tienen que construirlo de acuerdo a cada uno de sus. Nuevamente pregunto, si estamos claros, si lo están conceptualizando, por favor. Si hay dudas, plantéenlo, porque aquí me parece que lo que Andrea planteaba es precisamente para eso, para que veamos cómo es que tenemos que organizar entonces los objetivos, el desglose de objetivos, las actividades, las tareas, los indicadores y los que me parece que la secuencia lógica, como ya está bien. Adelante, ¿hay algún comentario al respecto? ¿Sí está claro o no está claro? Está claro, profe. Si creen que puedan organizar ustedes en cada proyecto este cuadrito, planteando el objetivo, eso que yo les planteo, 2, 3, 4, 5, 6 grandes momentos, no pueden ser creo que más de 5, porque acuérdense, 5 más las actividades, pensemos 3, 4 actividades por cada uno de ellos, serían 5 por 5, 25. Y ya igual, entonces, a la hora después de hacer el P o hacer el ABC, les va a salir demasiado grande la ruta. Y hay que tomar criterios de decisión y decir, bueno, pensemos en unas 3, en unos 4, máximo 5 grandes elementos. Y a partir de ello, 2, 3 actividades para poder entonces hacer el ABC y el PER, que viene en la próxima clase, nos van a explicar de eso. Igual entonces ya ahí vamos a ver la secuencia lógica, vamos a ver igual cuáles actividades se están realizando en el nuevo momento, igual cuáles son los tiempos estimados para ellos, y ya entonces ahí vamos a tener mayor claridad desde el punto de vista del administrador, cómo puede ejercer control, cómo se están las actividades de acuerdo al tiempo, y correlacionadas con la parte de la inversión, el costo que implica cada actividad. Vuelvo, repito, ¿hay algún comentario, alguien que quiera agregar algo? Con respecto a los proyectos que ustedes están elaborando, ¿tienen algún inconveniente? Claro, no quite la presentación para ver la otra de adelante, que creo que también era importante, por favor. Todas y todos sí lo están contextualizando a su proyecto, esto que Andrea nos ha explicado. Eso no... Ay, profe, es que se me fue el internet. ¿La vuelvo a proyectar? Por favor, por favor. Bueno. Chiquillos, o muy perdidos o totalmente clarificados de eso que estamos viendo. Ok, puedes pasar la otra, por favor. Ok. Entonces, vean que aquí en esto ustedes son los especialistas en planificación. Es su carrera, es su disciplina. Hablar de planificación del proyecto, ¿en qué consiste? Me parece que eso ustedes tienen que dar cátedra. Pero volvamos a ver entonces. El estudio administrativo entonces tiene dos grandes componentes. El primero tiene que ver con tener claridad desde el proceso analítico de los objetivos y a partir de él, entonces, como dijimos, todas las actividades, cuáles son las tareas, responsabilidades, tiempo, etc. Y una vez que tenemos todo eso, entonces ahora sí, ¿cómo vamos a planificar la ejecución de esas actividades? Mire que la palabra lo dice, ¿cómo vamos a planificar la implementación de esas actividades? Entonces, ¿en qué consiste la planificación? Entonces, pasa la otra, por favor. Miren que Andrea nos decía, primero la parte de organización de esas actividades. Entonces, ¿qué debemos tener a este nivel? Ya ella lo explicó. Cómo identificar, cómo organizar las actividades, la secuencia lógica que debe haber, el tiempo para cada actividad. Insisto, vean que a pesar de que a Andrea no le correspondía, vean que ya nos introducen para después caer entonces en el PER y en el ABC y darnos de cuenta de que ahí hay una secuencia lógica, ahí definimos muy bien cuál es el tiempo, cuál es el mínimo de tiempo, cuál es el máximo de tiempo, cuál es la holgura que cada actividad tiene que tener,
¿Por qué? Porque sabemos que todo día que se pase, toda semana, en una actividad que habíamos planificado, que implicaba costos, que implicaba presupuesto, si se pasó un día, tengo seguro de que esa plata vamos a tener que cogerla de otra actividad, y entonces eso nos va a desfasar todo el seguimiento y todo el cumplimiento de lo que... Entonces, aparte de planificación, yo creo que ahí no hay la medida y la claridad de lo que significa entonces una vez definidas todas las actividades, cómo las voy a organizar de tal manera que el administrador o la administradora, el responsable, el gerente, el administrador, como lo quieran llamar, puedan darle seguimiento a eso, puedan darle seguimiento a esas actividades a partir de ese cronograma, a partir de ese ABC, a partir de igual, implemente el método, el cronograma, el ABC, el PER, en lo que ustedes quieran como planificadores, pero debe haber una secuencia de actividades en donde cuál es el tiempo que se deben realizar y de las cuales yo, como administrador, le voy a dar seguimiento y voy a exigir qué está pasando, porque si no, eso significa más dinero, más inversión. ¿Pasa la otra vez? ¿Tenemos ahí? Ok. Entonces, mire que si esto vea que hasta ahora dos grandes componentes, el desglose analítico de objetivos, la planificación de todas esas actividades, y lo fundamental que tenemos que tener claro que dependiendo de cómo planifiquemos, así va a ser el éxito del proyecto. Recuerden que el proyecto, el documento puede con todo lo que usted le pueda poner, pero tiene que haber una lógica, porque lo cierto es que, lo digo por experiencia propia, en la universidad nosotros cuando formulamos investigación, por ejemplo, pues un respaldo para los nombramientos que uno tiene, entonces muchas veces uno decía, métame en ese proyecto que yo no se dan de cuenta ahí. Resulta que enviamos el proyecto a la vicerrectoría, venían los expertos a hacer la evaluación del proyecto y nos decían, mire, las actividades que ustedes están colocando aquí no ameritan tener 3/4 de tiempo. Eso con un cuarto de tiempo, con medio tiempo, una persona puede desarrollar esa actividad. Por lo tanto, si quieren que el proyecto lo aprobemos, tienen que reacomodar el tiempo y entonces bajen del proyecto a medio tiempo. Entonces, esa es una de las partes, como le comentaba ahorita Andrea, que una vez que tenemos formulado el proyecto y va al proceso de negociación, porque debe ir al proceso de negociación para ver si nos dan el tiempo, si nos dan el financiamiento. Una vez, igual hay que readecuar el proyecto, hay que readecuarlo. Ya ahí, si en el proyecto, por ejemplo, en la formulación habíamos definido que había que contratar una persona, habíamos definido de que antes de la operación había que hacer una ejecución, había que hacer también inversión para adecuar el proyecto, para contratar personal, para contratar el administrador, y ahora al administrador le podemos decir o al cliente o al técnico, vea, hay que readecuar esto, a readecuar usted qué va a hacer, el que le va a dar seguimiento. Pues bueno, uno lo readecua y nuevamente se presenta, lo aprueban y a partir de eso entonces igual vamos a empezar con la parte de gestión y después, una vez que está todo, la infraestructura, que está el equipo comprado, que están los profesores contratados y todo, ahora sí vamos con la parte de operación y empezamos ya, por ejemplo, en el caso del proyecto de ellos, a ofrecer las clases de música para la comunidad tecnológica. Ok. Vean que al inicio yo les insistí de que no están participando. Tenemos 26 personas, hay 3 personas. Andrea ha hecho su presentación, ha dado sus apreciaciones, Sharon, Pamela han hecho algunos comentarios porque son parte. Pero el resto del grupo está ahí como... No sé si en su proyecto, si es igual al proyecto de ellos, si lo entienden de la misma manera, si hay algunas situaciones muy puntuales que en su proyecto no encajen con lo que se está diciendo, o es que todo es perfecto y todo ha sido entendido a la perfección. Necesito escucharlos porque si no, esto me parece que solamente yo hablando aquí o una persona como está exponiendo, me parece que las clases se hacen demasiado aburridas. Yo pienso que todos los proyectos son diferentes, pero el principio es el mismo. En realidad, creo que todos nos estamos guiando por lo que se está diciendo, ¿verdad? Para poder readecuar cada proyecto
a esos objetivos, ¿verdad? Y poderlo plantear. Yo le pregunto, Jesse, su proyecto, por ejemplo, usted está pensando en quién va a administrar el proyecto, quién lo va, porque usted lo ejecuta, ¿no es cierto? Usted es parte de la operación. ¿En qué está pensando la administración, por ejemplo? Sí, correcto. Bueno, principal, en un inicio, ¿verdad? Yo sí lo quisiera, digamos, tener como la gerencia del proyecto, pero sí estoy, o sea, sí tengo la mentalidad que ya cuando esté el proyecto ya montado, igualmente tiene que haber una persona, un gerente, ¿verdad? Y distribuir las actividades en cargos. Pero Jesse, usted no es usted va a operar el proyecto. Es decir, todo el proceso, o usted tiene vendedores. Sí, yo tengo pensado para vendedores también. Entonces, vean que esas son las cosas que necesitamos compartir acá. Es decir, que ustedes planteen, porque vean que el estudio administrativo se puede interpretar de muchas formas y se interpreta de acuerdo a lo que uno considere, pero bienvenido. Yo creo que eso es lo rico de todos los proyectos que ustedes están planteando, que son proyectos bastante heterogéneos, con situaciones bastante diferentes, que le permiten sacar mayor provecho a la teoría. En el caso tuyo, por ejemplo, igual, usted es un empresario, usted está buscando reactivar una actividad económica que usted tiene, pero ya siguiendo y más en apego a toda una estructura teórica, en apego a lo que de la planificación se requiere, y por lo tanto entonces es importante uno ubicarse cuál es el papel de uno, y sobre todo en estos temas que estamos viendo, por ejemplo, administrativo, quiénes serían los responsables de la administración. Porque, por ejemplo, usted puede ser el gerente, usted es encargado de la parte general. Pensemos que hay cooperativas, hay asociaciones que tienen toda una estructura administrativa y que después hay una fase operativa. El gerente es fundamentalmente para la parte operativa. Yo creo que usted está más en la parte de como dueño, sabe hacia dónde es que está dirigiendo, cuáles son las políticas, cuáles son los movimientos, cuál es la estrategia. Por ahí es donde usted tiene que verse en el proyecto, y más bien delegar hacia su familia, hacia la gente que trabaja contigo, igual todas las otras funciones de la parte de operación. Entonces volvemos, mire que esas son las cosas que a mí me parece que son importantes que compartamos acá, en qué es lo que estamos pensando. Porque hoy mire que hay proyectos en los cuales es la realidad, no solamente de que vivimos familias, sino de asociaciones y empresas, y donde de lo que nosotros planteamos en este proyecto de inversión, pues, ahí está el futuro de cómo salir de la situación económica. Entonces, parece que eso es lo importante, de que los temas que ustedes están abordando son temas de la realidad, y que entonces debemos procurar equivocarnos lo menos posible, porque eso significa dinero, eso significa después tiempo, y tiempo que se está perdiendo. Ok, ¿alguien más que quiera hacer algún aporte al respecto? Profe, en nuestro caso más bien sería como diferente. Nosotros formularíamos el documento, pero la gerencia de la cooperativa es quien se encargaría de administrarlo. Ahora, Joseph, por ejemplo, eso que estás diciendo, mire que en las lecturas, en los libros que yo le pasé, mencionan, y creo sobre todo, aunque fue muy resumido, creo que son 2 páginas, en el libro no el de Maradiaga y el de Ángel, sino en el otro, Tapac, ahí menciona de que hay proyectos que se ejecutan como una subunidad. Es decir, que, por ejemplo, existe veámoslo concreto, yo sé, con el caso tuyo, está la junta o la junta administradora de la cooperativa, y ella es la que decide ahí igual cómo administrar el proyecto. Pero volvemos, y un poco lo que le decía yo ahorita a Jesse, esa junta vela por las políticas, vela por la visión más macro, por la estrategia. La parte operativa se le puede delegar a otra persona,
y así esta gente está pendiente de cosas más importantes para la empresa como un todo y no necesariamente para casa, porque es que ahí es donde uno se pierde, ahí es donde las asociaciones... Así es, profe. Efectivamente, ellos tienen comisiones que se les subdelega cada actividad y precisamente por eso, digamos, como ellos trabajan con cultivo de plátano y es como tan minucioso el trabajo que se ocupa, entonces ellos dividieron su trabajo en comisiones y la gerencia sí se encarga prácticamente de la parte administrativa, como dice usted, de la parte económica y de todo como los acuerdos. Ya para la parte operativa, ellos ya tienen sus comisiones previamente designadas. Exacto. Entonces, en esos casos, mire que la recomendación de quien formula un proyecto de inversión debería ser, que estos proyectos, dados los montos de inversión y por todos los pasos de los cuales pasa un proyecto, donde se evalúa, donde se va a un concurso para financiar los mejores proyectos, es importante contar con una persona responsable, sobre todo en el manejo de contabilidad, el manejo de los recursos, la entrega de informes que requieren cierto conocimiento administrativo. Y es una manera de venderse a ustedes, uno como profesional, y de cómo se puede involucrar no solamente en la formulación, sino en la ejecución de proyectos, los planificadores y las planificadoras. Ok, profe, usted está diciendo que nosotros debemos asumir ese papel. Yo creo que debería, es decir, no poner ahí, bueno, contrátenme a mí, sino es importante que desde el punto de vista administrativo se piense en la contratación de una persona que se haga responsable de entregar los respectivos informes contables, financieros, técnicos a la Junta Administradora. Mire lo diferente. Es decir, ya la Junta Administradora, a pesar de que tiene, porque en el caso, como tú lo dices, yo, por ejemplo, yo estoy en una comisión que es la encargada, donde hay un responsable de la parte técnica, toda la parte de producción, de insumos, de planificación de siembras, de planificación. Eso está visto por una persona responsable de la Junta técnica. Debe haber otro grupo igual encargado de la parte de comercialización, cómo está buscando mercados, cómo está buscando proveedores, cómo está trabajando el marketing para ofrecer el producto. Ahí tenemos otra. Y la Junta Administradora General es la que integra todos estos diferentes componentes. Piensen ustedes en una empresa grande que tiene, no sé, la empresa de servicios públicos de Heredia, por ejemplo, que tiene diferentes departamentos, porque tiene diferentes departamentos y para cada departamento tiene un director. Porque entonces igual y tenemos la Junta Administradora o la Junta Directiva, después tenemos el gerente. Es decir, ¿por qué esa estructura administrativa? Porque es necesario delegar. Ahora, que es vertical o que es horizontal, eso ya es otra cosa. Pero sí lo importante es que desde el punto de vista administrativo se requiere de toda una organización. Ya que usted lo plantea ahorita, planificar significa primero que todo identificar y después organizar. ¿Cómo voy a organizar la ejecución de mi empresa, de las diferentes actividades que tiene mi empresa? Lo puedo organizar en departamentos, que a cada departamento le puedo dar un responsable, un técnico, gerente, como lo queramos llamar, o un gerente general. Eso ya, el nombre me parece que es indiferente. Pero aquí me parece que esta también es, no solamente tiene toda una estructura que es importante no seguir, sino también es una manera de uno venderse, de uno presentarse ante las empresas de que es importante que siempre que cuente, porque no solamente Jesse, por ejemplo, se da cuenta que la estructura administrativa, el gerente o los administradores o como lo quieran llamar, o la SADI, por ejemplo, que lo he visto en muchos proyectos en donde quien los propone son los que quieren administrar. Es decir, la gente se le olvida, la gente quiere cómo apersonarse de algo cuando no tiene la potestad de conocimiento. Entonces, aquí me parece que es el momento de dejar ir con hechos, con organización, con actividades, con planificación, donde se demuestre que es importante. Porque es importante. Vean lo que a nivel de gobierno, ustedes me están viendo ahorita con por ejemplo, el gobierno que tiene una mala planificación, que no planifica muy bien, por ejemplo, lo de la trocha. ¿Cuántos millones se invirtieron? Una mala planificación, se hacen las cosas políticas, se ejecutan grandes cantidades de dinero a empresas que son las que estaban detrás. Al final no hubo seguimiento, no hubo evaluación, no hubo una buena planificación y ahí están los resultados. Entonces vean que esto de la administración y esto de la formulación de proyectos
lo estamos viendo es precisamente para que ustedes se den cuenta de cuáles son las potestades, las posibilidades, y que no podemos dejarlas pasar por alto, sino que hay momentos en los cuales me parece que hay que dejar ahí el gusanito para que quienes los lean y después para que tome las decisiones y digan, bueno, se amerita o no se amerita. Entonces, si estamos, vean que sí hay, y estoy seguro de que si vemos los diferentes proyectos, el tomar la decisión de quién lo lista, si es un técnico, si es un gerente, si es un administrador, cómo llamarlo, eso no interesa, pero me parece que cada contexto, en cada proyecto, amerita un análisis, amerita de que se debata y que al final entonces se escoja la mejor manera. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Sí se está entendiendo lo que estaban planteando, sí lo han estado interiorizando con sus proyectos. Comparten o no comparten. ¿Hay alguien que esté de acuerdo o no esté de acuerdo? Porque todo es válido. Recuerden que los proyectos son diferentes. Sí, adelante. Robert. Daniela, adelante. Ya después ya si te doy la palabra. Adelante, Daniela. En el caso de nosotros, que trabajamos con un acuerdo, pues creo que ya la organización y la gerencia del proyecto va como más orientada al tema de la junta directiva que se público. Ya eso es la participación de la comunidad. Pero Daniela, y en ese caso, ok, lo que me estás diciendo es entonces que la Junta, a ver, dinos, ¿en quién concretamente ustedes creen que debería administrar el proyecto de inversión que ustedes están planteando? Jessy, cierra un momentico el micrófono y escuchemos a Daniela. No, me estoy tratando. Uy, se me quedó pegado el teléfono. Sí, profe, o sea, uno puede evaluar a las personas y proponer y todo. Eso va en relación a las clases de participación que quieren tener las personas, quieren que tengan, porque usted, por ejemplo, acá hay varias personas que están interesadas, pero con ese rol, pues ya es un tema de determinar quién tiene el sentido de liderazgo, que uno puede proponer, pero que la persona acepte, ya eso es otra cosa. Pero en el caso de tu proyecto, por ejemplo, del proyecto, estamos hablando del proyecto del acueducto en Guapiles. Sí, el acueducto de Valle Verde. Ok. La inversión que hay que hacer en ese acueducto, que tiene que ver con readecuar toda la línea de abastecimiento, los medidores de agua, que el servicio ahorita se va a cuantificar, que igual entonces ahorita que hay que emitir facturas, entonces toda la parte secretarial de cómo llevar esa información para el usuario, de cómo emitir los certificados, de cuánto está gastando, cuál es el precio, cuál es el costo, de cómo se va, cada cuánto se va a cobrar eso, cómo se va a pagar, de toda esa parte. ¿Cree usted que entonces es la Junta, ¿cómo es que se llama la Junta que planteó la necesidad del proyecto? Mejoras. ¿Ah? Mejora. ¿Ustedes creen que es la encargada de administrar el proyecto? Precisamente sí, porque son las que se están Yo creo que no. involucrando en el tema del proyecto. Pero digamos, uno plantea una forma de explicar y eso va en relación al tema de las personas involucradas, que hay que evaluar quién tiene la capacidad de realizar ese tipo de tareas. Daniela, a ver, creo que estamos hablando en dos niveles. Recuerda que una vez que surge la necesidad de que debe haber una persona para administrar el proyecto, entonces igual debe haber todo un proceso de apertura, de sacar una licitación o de sacar, se necesita un administrador para el acueducto que tenga estas características, Eso es una segunda fase. Aquí, en estos momentos, lo que estamos viendo es que dentro de la formulación del proyecto de inversión y dentro de la decisión que uno como especialista
de proyectos, porque es uno el que está redactando y formulando ese proyecto con base en información que uno está consiguiendo de la gente. Volvemos, la Junta esta tiene el interés de mejorar, pero volvemos, son ellos los que deben encargarse de la ejecución del proyecto. Yo creo que no. Ellos, volvemos, tiene que ver con lo que ahorita hablábamos con ustedes. Es decir, parece que se confunde y eso es muy normal, porque al final la gente cree que sí, que la idea salió de nosotros y que contratamos a una persona para que nos formulara el proyecto y entonces ahorita ya está el proyecto, nos lo robaron, entonces nosotros somos los que ejecutamos, pero a la hora del manejo contable, el dar cuentas, el dar seguimiento, se dieron de cuenta de que no estaban capacitados y ahí es donde nos ponemos fracaso. Entonces me parece que la responsabilidad de uno como colaborador de un proyecto que conoce a lo mínimo para qué son cada uno de los estudios, es en este estudio administrativo donde se debe hacer la recomendación. Volvemos, que ellos después lo quieran hacer o no lo quieran hacer, eso es un problema de la Junta esta, que quieran nombrar un gerente o un técnico, eso es problema de ellos, pero en el proyecto se indicó, porque acuérdense, el proyecto que usted está formulando, es el que va a un conjunto de proyectos de ciertas entidades y se evalúan por expertos y se evalúan contra 10, 15 a 20 proyectos más. Y aquel proyecto que presente los mejores estudios, donde hay evidencia, donde en el caso de este, por ejemplo, ustedes indican que dado la cantidad, dado los requerimientos, es importante que se cuente con una responsable para que entregue, para que efectivamente el proyecto sea ejecutado como debe ser y después mañana pasado mañana no vayan a haber problemas. Entonces, es algo, yo estoy de acuerdo contigo de que con esto no indica de que por el hecho de dejarlo uno ahí, lo vayan a hacer o no lo vayan a hacer, no, pero sí uno se exime de responsabilidad y eso es parte, creo yo, de la conciencia que debemos de tener de lo que significan los estudios. Todo eso que estamos viendo de tan puntual, tan pormenorizado, de lo que debe llevar un estudio, cada uno de los estudios, es precisamente que todo esto en un común es lo que permite demostrar la viabilidad. Entonces, hablábamos ahorita con Eva cuando decía de la viabilidad administrativa. Desde el punto de vista del estudio administrativo, dejaron muy planteado cómo es que se debe administrar el proyecto. Ah, no, porque es que dicen, no, eso va a depender si ellos lo quieren hacer y si entre la misma junta hay una persona que tenga los conocimientos, pues, eso ya es otra cosa. Una vez que saque de concurso, una vez le decían, sí, adelante, Daniela. Es que eso es a lo que voy, digamos, el comité tiene que delegar a otro tipo de organización la administración del proyecto, pero uno lo que hace, en el caso de nosotros, en iniciales calificadoras, lo que tenemos que hacer es proponer las aptitudes que debe de tener ya sea el gerente, los encargados de administrar el proyecto, y todo eso. Pero, sinceramente, el comité, como decía, no puede encargarse de desarrollar el proyecto. De hecho, por ley no lo pueden hacer, de la finalidad o el tema al que ellos van guiados es el mejorar las condiciones de validez, de no encargarse de eso. Ya para eso debe generarse otro tipo de organización. Entonces, como te decía, uno propone las aptitudes que deben tener las personas encargadas de iniciar el proyecto. Ya después de ello dependerá de las personas, que es lo mismo que usted lo decía, nada más que al principio no lo supe. ¿Sí? Ok, perfecto. Vean que ahí no estamos diciendo contráteme en medio tiempo, contráteme en tiempo completo, no. Estamos indicando ahí que desde el punto de vista de la formulación de un proyecto de inversión que va a pasar por una fase de revisión desde el punto del estudio administrativo, es importante, ahí lo dejó el experto, es importante que se cuente con una persona responsable que puede ser de medio tiempo, que debe ser un profesional, que conozca del manejo contable, que conozca de las partes técnicas, que pueda entregar informes, que pueda dar seguimiento a las actividades que se están realizando semana a semana, que pueda entregarle a la comunidad también un informe semestral o mensual de su accionar. Entonces, mira que está debidamente demostrado y como dice Daniela, eso es lo importante de dejar en un estudio claro para que después, en este caso, el comité tome las decisiones si lo hace o no lo hace. Pero ya uno como operador de proyecto se salvó y por qué no, igual, que de pronto lo llamen a uno a contratar, bueno, vea,
usted que formó, usted que conoce las actividades, usted que sabe lo que hay que hacer, porque no lo ejecuta como en la realidad les contaba yo. Usted pasó con el caso mío cuando formulé un proyecto para un piloto de aguacate orgánico a nivel nacional. Me dieron el 10% del financiamiento, es por la formulación, lo ganamos y después me dijeron, igual se abrió un concurso, presentaron varias personas al concurso y al final la Junta me llamó y me dice, vean, no estamos satisfechos con los currículums, queremos que la persona más adecuada para hacerlo es usted estaría dispuesto en medio tiempo a hacerlo, y así se hizo. Entonces, miren, como digo yo, eso es una forma de venderse uno directamente ahí y de darse cuenta de que hay toda una oportunidad de trabajo que tienen los planificadores y los predicadores en la parte de formulación de proyectos. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Vean que sí, chiquillos, vean que participando, que señalando cada uno de sus proyectos, vean que sí sacamos cosas nuevas y que es en ese dialogar y en ese reflexionar donde nos verificamos y donde aprendemos cada uno de un poco más. ¿Alguien más quiera hacer algún comentario? Yo iba a hacer un comentario. Ya se me olvidó el primero que iba a hacer. Pero con respecto a lo que estábamos hablando y con respecto a la pregunta pasada que me habían hecho, ¿verdad? Con respecto a la gerencia y esto y los puestos, también creo que parte de esa planificación de la que estamos hablando, ¿verdad? Viene totalmente apegada obviamente a los estudios que hemos realizado, porque por ejemplo en el estudio técnico uno tiene que poner, digamos, los puestos de trabajo, que de hecho estaba pensando ahora después de que terminé de reflexionar con usted, que igualmente, digamos, ahí se divide, digamos, en vendedor, en mecánico, digamos, igualmente se distribuyen los puestos y se toma en cuenta ya de por sí, digamos, el monto que se tiene destinado a eso. Entonces, desde antes ya se viene planificando con los estudios anteriores, ¿verdad? Cómo se va a trabajar esto, también con puestos y demás, uy, se me fue la palabra, bueno, puestos de otras personas, ¿verdad? Igualmente con los otros estudios, yo creo que lo que se viene a hacer después, ahora con esos otros, es viene viendo a ver si se adecua, si se necesita hacer alguna modificación que ya hemos venido trabajando y ponerlas, digamos, igualmente con estos objetivos que se vendrían a trabajar, ¿no? Correcto, Jessy. Y eso que tú estás diciendo, mira que uno muchas veces cree, voy a tomar el ejemplo de tu empresita o de tu empresa. Uno muchas veces que uno lo tiene que hacer todo. Y a mí me parece que lo nuevo, lo que estoy tratando de hacerles ver a ustedes es que uno asume un rol como planificador, como planificadora, como proyectista, un rol en donde desde el punto de vista técnico de que significa un proyecto, que implica una serie de conocimientos, de aspectos fundamentales que en toda formulación tiene que ir y que hay que proponerlas. Entonces, ¿cuál es la propuesta aquí o cuál es la síntesis de esto que estamos hablando? De que uno cree que uno lo tiene que hacer todo, uno tiene que igual traer el material, tiene que transformarlo, tiene que venderlo, recibir la plata, gastársela, es decir, todo, ¿no? Asiste a nivel de familia, igual como dice, a mí me parece que ya uno como persona se da cuenta de qué significa planificar. Que la persona que planifica es la que está viendo adelante, estamos viendo adelante el futuro de lo que hay que hacer, en donde puede que yo esté involucrado en una actividad o en varias de ellas, pero no en todas, porque ahí es donde viene el fracaso. Aquella persona que cree que todo lo puede hacer, téngalo por seguro que tarde que temprano las cosas no van a marchar, porque 2 manos, 4 ojos ven más que 2, 6 ven más que 4. Entonces igual en la manera en que involucremos, hagamos un trabajo colaborativo, podamos llegar, téngalo por seguro de que, y eso sí, el control, una buena planificación te permite. Eso es diferente a creer que uno lo tiene que hacer todo. Cuando uno tiene más espacio para ver las toros desde afuera, para ver las cosas desde afuera, téngalo por seguro de que puede evitar más riesgos, que puede evitar más cosas que tienden al fracaso. Mientras que si usted está agotado trabajando y un problema técnico, que una máquina se le paró, que hoy no me llegaron las bicicletas que he pedido, y que qué voy a hacer, y entonces la verdad de que hay 2 proveedores o compradores que están interesados y los dejé por estar atendiendo a los técnicos. Ahí es donde uno se da cuenta que lo importante de la planificación y lo importante de estar uno claro, de estar viendo cuáles son las políticas, de saber cuáles son las
directrices, estar viendo hacia dónde es que yo debo dirigirme, si en estos momentos es a la parte de producción, pues más a la parte de comercialización, pues es más a la parte de cumplimiento a lo que está haciendo, porque se están perdiendo las cosas, se están robando las cosas. Es eso lo importante que desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de formulación de proyectos y uno como periodista debe darse de cuenta. Listo, con eso no quiero decir que uno no deba participar en las actividades, pero no se nos olvide el rol de un proyectista, que es estar planificando el futuro, estar planificando lo que viene, previendo lo que viene. Acuérdense que un hombre prevenido vale por dos, en la manera que una buena planificadora planifica, organiza las actividades, téngalo por seguro de que hay mayor éxito del ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, si no, demos por acá, por esta parte, a Andrea. Gracias por la presentación. Andrea, está bien. Yo no le quise poner, a mí me pareció que con las diapositivas, ahí estaban los puntos claves, pero podías haberlas complementado con 3, 4 palabritas, como que tú las dijiste al final, las palabras claves, y esas las puede poner uno ahí. Acuérdense que la idea de una diapositiva, está bien los colores, está bien, sean 3, 4, 6 palabras, no cargarla mucho de texto. Entonces, más bien utilizado esas palabras. De las palabras claves al final lo resumiste, lo que tiene que ver con los negocios colectivos y con la parte de planificación, creo que está. Entonces, veamos muy bien, creo que tratamos muy bien con la presentación que nos había hecho Pamela y claro, y luego nos dejaste también plasmado la necesidad para la próxima clase que tiene que ver con el cronograma, con el diagrama de PES, con el... Muchísimas gracias, Andrea. Vamos entonces a entrar a una segunda parte. Recuerden que ustedes están elaborando el proyecto, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos que trabajar paralelamente. No podemos esperar a terminar la cuarta clase para sentarse a redactar, porque una vez terminada la cuarta clase, la que sigue ya ustedes tienen que entregar esa parte del documento de estudio administrativo. Y fuera de eso, igual tenemos las tareas. Entonces, yo creo que ya vamos como por la segunda clase sobre el administrativo, nos quedan 2 más. Ya para la próxima tenemos que ver cómo... Disculpa que es que se acaba de pegar. Ya para la tercera clase ya deberíamos de sacar esa semana, entonces en la próxima clase deberíamos sacar de las tareas que tenemos cuál podemos ir realizando, cómo están de trabajo con los otros cursos. ¿Creen que en la próxima clase podemos sacar dos tareas? Nos quedaría 4, nos quedarían 2 para el final, para la cuarta clase, pero para la próxima clase necesitamos sacar 2. No sé si les paso el video, si les paso el cuestionario, creo que el cuestionario ya tenemos elementos para cuáles son las preguntas. Fundamentalmente, las presentaciones pues, tienen que ver un poco con lo que han visto estas 2 presentaciones, lo del PEM y lo del ABC, ya ustedes en el estudio técnico, algunos lo vieron, ya igual hubo presentaciones el pasado, entonces también ya tienen nociones de eso, entonces yo creo que ya podemos, creo yo, poder pensar en que para la próxima clase entonces les puedo dejar un par de tareas. ¿Qué les parece? Yo no tengo problema. Sí, profe, está bien. Está bien. No, igual, la próxima clase entonces igual les subo en la página, igual vemos a ver en la plataforma de la U, ahí subimos las preguntas, ahí vemos a ver lo del tiempo, en la próxima clase vemos a ver, entonces sería a partir de la próxima clase que se abre. Entonces igual le damos la clase para ver eso, la expresión para ver igual lo de puedan ustedes empezar, cómo lo vamos a hacer, yo creo que volvemos otra vez a explicar. Va a ver que no es cosa del otro mundo, sobre todo creo que ya los hemos utilizado y entonces ustedes conocen un poco de la dinámica. Sí, lo importante, sí, lo que les pido, chiquillos y ideas, es por favor estén leyendo lo que miren que no es mucho, son 4, 5, 6, 7 páginas.
revisen no solamente el libro de la escuela, sino también el otro, a pesar de que es más desde el ámbito económico, pero tiene cositas importantes. Entonces, sí, con eso ya uno tiene criterios para poder entonces que las clases, insisto, podamos participar más, necesito que participen más. Vean que sí se puede, vean que sí hay elementos con los cuales uno aportando con su proyecto y contextualizando lo que se está hablando yo creo que de eso aprendemos. De las presentaciones igual, vean que cada vez se van mejorando más, cada vez están mucho mejor. Me parece que la tranquilidad con la que ustedes hablan, que es una madurez que me agrada mucho. Sé que todos y todas están comprometidos, están aprendiendo. Igual quisiera aprovechar, me di cuenta ahí en la página de la U, la Vicerrectoría de Extensión pasó un comunicado de unos proyectos de FUCAIS, creo que eran, FUCAIS, que aprobaron. Creo que muchos estudiantes de diferentes unidades académicas de toda la universidad presentaron sus proyectos y vi que algunos nombres que están en proyectos y que igual están en otros cursos, creo que presentaron proyectos y les aprobaron. Y eso me parece muy bien. Veo que el empeño de ustedes, que no solamente es aprender por aprender, sino aprender haciendo, aprender construyendo. Sobre todo recuerden que trabajar con las comunidades son miles de comunidades que hay en el país que necesitan de proyectos formados para poder conseguir los recursos. Tienen donde trabajar, tienen las manos donde trabajar, pero no tienen un proyecto el cual efectivamente puedan concursar y puedan tener un proyecto. Y de ahí entonces que esto que están haciendo ustedes, están concursando en esos proyectos, son proyectos que tienen que ver con trabajo con comunidades, me parece muy loable. Felicito a aquellos y aquellas que se atrevieron a participar y vean que de aquí para adelante me parece que esto es un trampolín para seguir avanzando en la preparación de proyectos y cada vez fogueándose más, cada vez conociendo más. Esa es la realidad. La teoría puede decir que es un granito de arena. Lo importante es con ese granito de arena, ¿qué puedo yo construir? ¿Qué edificio puedo construir? Y todo eso depende de si somos capaces de soñar, si somos capaces de atrevernos, de lanzarnos y darnos de cuenta de que sí somos capaces de hacerlo. Desde el punto de vista de proyectos me parece muy acertado, las felicito, los felicito, sigan adelante con eso y cuenten con todo el apoyo, porque creo que eso es lo que la universidad y eso es lo que una planificadora debe hacer. Bueno, entonces, recapitulemos. Yo creo que para la otra semana, igual entonces, de las dos tareas, yo creo que ya debemos ir pensando en aquellos no, que todos nos dejen para la cuarta semana, que hay que entregar, entregar el documento, esperarse para el último momento para empezar a redactar. Vean que a partir de ahora ya, igual durante la semana, aquellos que necesitan me ponen, vemos a ver cómo nos vamos para ver esos avances, pero vayan ya trabajando en un documento, ese documento que tiene que ver con la parte administrativa, con el estudio administrativo, para irlo elaborando y no dejándolo para el último. Ok, ¿hay algún comentario, alguna reflexión, alguien más que quiera decir algo? Este es el momento. Adelante. ¿Todo claro o poco claro? Todo claro. Profe. Bueno, recapitulemos entonces. Recuerden que las presentaciones, si hay algún resumen, recuerden también que pueden valerse si ven algún video muy interesante de lo que ustedes tienen de lo que se está presentando. Cualquier modalidad, cualquier otra forma, si ustedes quieren grabar a una persona, a montar un videíto, una cosa muy corta, de que hable concretamente sobre lo que ustedes les toca exponer. Es decir, tienen toda la potestad y la libertad para que en el espacio que tenemos de las presentaciones, ustedes lo hagan de la forma como ustedes. Y eso sí, que sea referente al tema que corresponde y sobre todo que nos ayude a contextualizar, nos ayude a eso desde lo teórico, cómo es que en la realidad lo interpretamos y ojalá con las palabras de cada uno de ustedes. Eso es lo más importante, cómo contextualizamos la teoría. A partir de ahí, tengo por seguro que aquello que contextualicemos no se nos olvidará jamás. Si no hay más, yo creo que
damos por cerrada la clase. Les agradezco mucho, espero que se cuiden mucho. Hay dos compañeros, un compañero y una compañera que tienen problemas de salud. Les deseamos lo mejor del grupo, en nombre del grupo y del mío propio. Deseamos que se recuperen pronto, los esperamos. Recuerden que somos un grupo unido, estamos dispuestos a apoyarlos. A esos compañeros que quieran llegar, aquellos que le puedan ayudar, bienvenidos, vamos ayudando, pasen la grabación y pasen la información de lo que hemos estado viendo y esperamos que pronto se recupere. Ani, ¿usted quiere decir algo? Sí, que yo le iba a comentar que quería hablar con usted con lo de mi situación, que yo, digamos, apenas hasta hoy logré ponerme en línea. Entonces, bueno, ando un poco perdida porque no tengo tema de ¿cómo se llama?, de exposición ni tampoco lo del proyecto y eso. Entonces, realmente necesito como conversar eso, a ver qué. Ok, si quiere ahorita que terminemos la clase te quedas y hablamos eso, Ani, por favor. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, igual alguien más quiere hacerle un comentario. Profe, Sí, Eva. bueno, ahorita guardo y exporto el video de la grabación y subo el de la semana pasada que no lo pude subir y el de esta semana y les paso el link en horas de la tarde. Perfecto, Eva, muchísimas gracias. Es decir, ahí igual creo que Eva nos ha estado ayudando para el resto de compañeros y para los que no se puedan pegar o por X o Y razón. Eva ha estado haciendo el esfuerzo de grabar las clases. Esas clases igual las está pasando para que las escuchen. Aquellos que por alguna u otra situación les toca que retirarse, igual escuchen las clases, que es muy buen esto para mí, que estamos sacando el espacio, que la mayoría del grupo está participando, tener después que puntualmente ir a indicar lo que vimos en el grupo. Entonces, si ustedes buscan, vean lo que hemos dicho y lo que se ha dicho, ustedes tienen alguna duda, bienvenidos, lo atienden. Pero me parece que hay cosas que ya se han dicho, ustedes ven y ya me conocen, yo no voy a repetir lo que estamos diciendo, para eso se están grabando, para eso igual estamos tratando de todos los materiales tenerlos ahí para que... Entonces, igual, la idea es que ustedes se empapen por eso. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario final, si no para cerrar esta clase? Bueno, si no, les agradezco mucho, que tengan un buen día, cuídense mucho. A las dos compañeras que habíamos hecho la solicitud para lo de la ayuda la vicerrectoría, creo que quieren hacer con lo de las tablets y con lo de los chips. Ahí les subí en el WhatsApp una matriz que hay que llenar. Llénenla, por favor. Aquellos que la necesiten, me la pasan a mi correo para devolverla nuevamente, a ver si se logra algo. Ok, si no, entonces muchísimas gracias y que tengan buen día. Ani, tú te quedas para que hablemos al final, por favor. Hasta luego, buen día. Hasta luego, profe. No, Hasta luego, profe, gracias. no, Chao, profe, gracias.